Cuando era niño, visitaba a mi tía Elsa cada mes. Ella habitaba una antigua casa victoriana en el bosque de Washington. Aún recuerdo la primera vez que me llevaron allí. Veía el gran campanario, cuya sombra nos envolvía a medida que nos aproximábamos. Mi tía Elsa no era mucho mayor que mi papá, que estaba a finales de sus 30, pero lucía mucho más vieja. Ella había viajado por todo el mundo y a menudo me deleitaba con sus historias vividas en el extranjero. Ella hablaba de que había acampado en el Sahara y del viaje en barco que había hecho en el Ártico. Mi tía era algo excéntrica, pero también una de las mujeres más notables que conocía. Era el tipo de persona que daba hasta el último centavo que tenía, aunque eso significara que no comería lo suficiente. Siempre hablaba de las personas que había conocido y de la felicidad que sentía al descubrir su cultura. Adoraba cuando me hablaba de eso, cuando pescábamos en el río, amaba pescar. Mi tía siempre me decía que debía ponerme en el lugar de los demás y ver ambos lados de las cosas. Era una buena mujer. A pesar de todo lo ocurrido, la respeto inmensamente. Hay una noche inolvidable con ella. Tenía 8 años en ese entonces. Ella me pidió que la ayudara a trabajar en su vieja Jeep. El sol estaba sobre la cima de las montañas, proyectando una atmósfera anaranjada a nuestro alrededor. Mi tía Elsa me mandó a la cama. Como debíamos madrugar al día siguiente, ella quería que fuéramos a pescar una última vez antes de mi regreso a casa. Mientras me tapaba con las cobijas para entrar en calor, escuché un pequeño sonido que venía de afuera. Eso despertó mi curiosidad. Así que salté de mi cama y bajé discretamente las escaleras. Las cortinas corridas permitían ver a la tía Elsa sentada en el borde del porche. Ella parecía malhumorada y respiraba muy fuerte mientras miraba el borde del bosque. Entonces noté que tenía un rifle en su mano derecha. Los rayos del ocaso se reflejaban en él. A su izquierda había un pequeño recipiente de plástico con una papilla roja. Observé el exterior y todo lucía normal. La Jeep, la gran roca cerca de los árboles donde Elsa me dejaba jugar y las montañas al fondo. Pero algo llamó mi atención. Era el cobertizo, estaba justo a la derecha de la casa. Era un cobertizo mal construido, que mi tía Elsa siempre mantenía cerrado con varias cadenas. Siempre me dijo que tenía prohibido ir ahí. Cuando le pregunté por qué, me dijo que estaba lleno de herramientas que podían lastimarme. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue una de las pocas veces que mi tía Elsa fue estricta conmigo. Pero ahí, el cobertizo estaba completamente abierto, el sol finalmente se había ocultado, lo que nos sumió en la penumbra. Mi tía Elsa miró su reloj y continuó observando a su alrededor. Un movimiento en los arbustos llamó nuestra atención. Mi tía Elsa apretó su rifle con más fuerza. Una figura blanca emergió del bosque, trotando hacia nosotros, como un ciervo herido. Medía más de 2 metros de alto y sus extremidades se extendían y movían extrañamente mientras avanzaba. Su cuerpo era de una palidez macabra y parecía estar compuesto de una sustancia viscosa parecida a la gelatina. La criatura tenía ojos similares a los humanos, que se movían extrañamente en todas direcciones, hasta que se detuvieron para mirar fijamente a mi tía. De repente, la criatura mostró una hilera de dientes que eran particularmente humanos y parcialmente animales. La saliva empezó a fluir de la boca de la bestia mientras mi tía Elsa colocaba el pequeño balde de plástico frente a ella. Por un momento, casi parecía que una segunda cabeza había salido del cuerpo de la cosa y se había sumergido de cabeza en el balde para devorar toda la melaza roja. Después de eso, la criatura se quedó parada frente a mi tía, como esperando algo más. Luego escuché a mi tía Elsa decir: «Vamos, ¿qué esperas? Lárgate de aquí». Pero la criatura continuó observándola. «Ya te lo dije, me estoy quedando sin opciones. ¿Crees que es fácil encontrarte cosas para comer?» Tuve que matar a un pobre perro para darte esto, enfermo. Sus dientes deformes y pálidos se desvanecieron. Luego me pareció que su rostro reflejaba descontento. La criatura se acercó a mi tía, que ahora lucía 2 veces más pequeña que ella. Sus manos temblaban mientras apuntaba el rifle hacia la bestia. Así que cargó su rifle y se escuchó un fuerte chasquido. Mi tía habló con la voz temblorosa: «Aléjate de ahí, vamos». La bestia retrocedió levemente ante su desafío, pero sus ojos seguían fijos en mi tía. La boca de la criatura se torció en una mueca de ira. Sentí que su cabeza se separaba de su cuerpo, quedando a centímetros del rostro de mi tía.
La criatura se había acercado tanto que podía ver sus órganos translúcidos bajo la piel, incluso desde donde yo estaba. Percibía que los órganos de la bestia se movían en todas direcciones, sin afectarla en absoluto. Luego, extrañamente, la cosa se dio la vuelta y se fue. La vi perderse entre los arbustos, con sus extremidades agitándose en todas direcciones. Mi tía se quedó ahí de pie por un momento. Ella miraba hacia el horizonte como una estatua, con el viento soplando a través de su cabello. La vi derrumbarse en el porche, con la cabeza entre las manos. Luego empezó a llorar. Me alejé de la ventana sin saber qué pensar. Regresé discretamente al piso de arriba y me volví a acostar. Mientras observaba el techo, percibí movimiento en mi ventana con el rabillo del ojo. Me giré y de inmediato me quedé paralizado. Ella estaba ahí, la criatura. Me miraba fijamente. Casi parecía suspendida en el aire y usaba su brazo para rascar la ventana. Quería gritar, pero mis músculos estaban paralizados. Su boca, deformada por una sonrisa maquiavélica, expulsaba una sustancia pegajosa contra mi ventana. Sentí que perdía el aliento cuando vi aparecer una segunda boca. De ahí salía una lengua humana que empezó a lamer la ventana, mientras la bestia parecía reírse. Mientras intentaba recuperar la calma, me di cuenta de que lo que la bestia estaba haciendo era intentar abrir la ventana. Y cuando me levanté para tratar de detenerlo, mi tía abrió la puerta con todas sus fuerzas. Ella vio a la criatura, levantó su rifle y luego disparó. Trozos de vidrio y una sustancia extraña volaron dentro de mi cuarto mientras yo me cubría la cabeza con la cobija. Después oí otro disparo. Sentí que mi sábana se humedecía cada vez más y de pronto algo me agarró. Grité, pero muy rápido. Me di cuenta que mi tía me abrazaba llorando. Ella había tirado su rifle al suelo y me dijo que lo sentía y que nunca debió haberme traído aquí. Miré hacia la ventana y vi que la criatura ya no estaba ahí. Cuando mi papá vino a buscarme al día siguiente, mi tía Elsa lo llevó un poco aparte y le susurró algo. Mi papá nunca me contó lo que ella le dijo, ni en su lecho de muerte. Desde entonces, nunca más regresé a la casa de mi tía Elsa, simplemente seguí con mi vida tranquilamente. Cuando tuve la edad, me mudé, encontré una novia y empecé a ir a la universidad. No sabía qué pensar de esa experiencia, incluso llegué a creer que solo había sido una pesadilla. Pero un día, cuando estaba con mi mamá en una comida familiar, alguien habló de mi tía. Y cuando pregunté si ella estaba bien, mi mamá me respondió, sin rodeos, que estaba muerta. Así que le pregunté y al final me explicó que mi tía Elsa había muerto en circunstancias extrañas. Un año después de verla, curioso, decidí investigar por mi cuenta. Fui a la estación de policía local y logré encantar a la recepcionista para que me dejara revisar los archivos. Y lo que encontré fue extraño. El informe policial decía que la casa de mi tía presentaba signos de allanamiento, pero que curiosamente parecía haber muerto por una herida autoinfligida. Una herida de bala, específicamente. Aparte de eso, no encontré mucho más sobre su muerte. Entonces decidí ir directamente a la fuente y revisar su casa. El camino estaba completamente deteriorado. Había piedras grandes y arbustos que me obligaron a dejar mi coche para continuar a pie. La casa seguía siendo lúgubre, con grafitis y pintura descascarada cubriendo sus paredes exteriores. Forcé la puerta y estuve mirando por todos lados durante unas horas. No encontré nada aparte de telarañas y polvo. Pero de repente, mientras buscaba en la habitación de mi tía, tropecé con una tabla rota del piso. Por suerte, no me caí y me arrodillé para levantar la tabla. Debajo había un espacio repleto de papeles viejos. Metí la mano adentro y bajo mis dedos sentí un pequeño libro de cuero. En el interior había varios recortes de periódico pegados adentro. La mayoría eran posteriores a mi última visita a mi tía y todos hablaban de niños desaparecidos, sin excepción. Los niños desaparecieron de las ciudades aledañas. Alguien o algo se había metido en sus casas durante la noche y los había secuestrado. Los artículos mencionaban que no había pistas sobre lo ocurrido a los niños, excepto por una sustancia pegajosa hallada en su habitación.
Estaba realmente perturbado por todo eso, así que me apresuré a recoger mis cosas y salí corriendo de la casa. El sol acababa de desaparecer detrás de los árboles, bañando el espacio frente a la casa con una luz ámbar. Mientras empezaba a avanzar para llegar a mi coche, vi algo moverse entre los arbustos. Al principio pensé que era un coyote o un zorro, pero se me puso la piel de gallina cuando vi lo que era. Una enorme criatura de aproximadamente 2,50 metros acababa de aparecer detrás de los arbustos. Sus extremidades se movían como las de una araña, arrastrándose hacia mí. Una cabeza emergió de la cosa, revelando unos dientes completamente blancos, para crear una sonrisa maliciosa. Al bajar la mirada para ver su cuerpo, vi a la criatura atada a un tentáculo largo que parecía venir del fondo del bosque. Pude ver algo bajo su piel translúcida, algo extrañamente humano. Intenté convencerme de que lo que estaba bajo su piel no se estaba moviendo. También intenté olvidar los gritos ahogados que parecían provenir de allí. Seguimos mirándonos y finalmente salí de mi parálisis. Corrí a toda velocidad, tropezando en varias ocasiones. No sé si esa cosa me seguía y no quise voltear para comprobarlo. Logré llegar hasta mi coche y conduje hasta mi casa. Una vez que estaba estacionado en mi entrada, me derrumbé y lloré. No pude salir durante una semana. Era un verdadero desastre, no podía aceptar la idea de que probablemente terminaría como mi tía. Consideré llamar a la policía, pero sabía que pensarían que estaba loco. Desde entonces ya no puedo volver al bosque. Incluso cerca de un bosque siento que me observan. Todavía no sé exactamente con qué me encontré y no pienso volver para averiguarlo. Por un momento consideré seriamente regresar allí, para intentar matar a la criatura. Pero no deseaba acabar como mi tía Elsa. Después, la vieja casa victoriana de mi tía fue destruida por un incendio forestal. En ese momento, esperaba que la criatura hubiera muerto en el incendio. Pero cuando encendí la televisión para ver las noticias a la mañana siguiente, 3 niños habían sido secuestrados durante la noche. Según la periodista, los policías estaban perplejos. No había huellas ni ácido desoxirribonucleico, nada. Y por supuesto, todo lo que habían podido encontrar era la sustancia pegajosa,